Muy buenas tengan todos. Estamos aquí un domingo más. Bienvenidos a todos. Recuerden que cada domingo nos encontramos aquí cada 15 días para poder continuar con este proceso de educación que hemos estado realizando desde el año pasado con el objetivo de que las personas se enteren sobre temas que son de gran importancia para la comunidad. Y una vez más estamos aquí este domingo para hablar de un tema que últimamente se está imponiendo en la moda. Es el tema sobre el pensamiento positivo, como la fuente de la felicidad y la panacea para solucionar las dificultades de la vida. Realmente es un tema bastante difícil de abordar porque aunque no es un tema nuevo, realmente es un tema que tiene sus comienzos en los años 30, 40, se afianza hacia los 50, 60. Gracias, Cleli, por estar aquí. Gracias, Guadalupe. Gracias, muchas gracias por estar aquí un domingo más acompañándonos. Es un tema bastante complicado porque debido a las situaciones que estamos viviendo, durante estos últimos años, especialmente el 2020-2021, como que impulsó, gracias Miriam, bienvenida, impulsó el tema del positivismo. En este momento ahora todo el mundo está buscando cómo ser feliz. Ese es el tema de actualidad. Y cuando nosotros buscamos definir la felicidad o encontrar una definición para la felicidad, siempre encontramos que la felicidad está unida a sentimientos positivos, ligados últimamente, ligados en especial a la felicidad individual. Hola mi Lucy hermosa, gracias por estar aquí acompañándonos. Y en este momento pareciera ser que el objetivo de todos en la actualidad, al no obtener esa tan anhelada felicidad, entonces es sencillamente vender todo, hacer lo que sea, cambiar la mentalidad, cambiar creencias, a veces hasta que religiosas, cambiar principios básicos y valores personales básicos con el objetivo de obtener esa tan anhelada felicidad. Y cada día parece más que esa felicidad está atada al concepto de no sufrir. Miren que hace un par de años atrás apareció por allí una congregación de Pare de Sufrir. Y recuerdo yo que eso fue como de las primeras sectas que apareció en el mundo. Parar de sufrir, como si cualquier cosa que pudiera relacionarse con la no obtención de la felicidad fuera algo catastrófico, fuera algo que definitivamente es de disgusto de las personas. Y este concepto ya no solamente tiene que ver con esa área de la religiosidad o de las creencias espirituales, sino que hoy en día muchas personas están en búsqueda de la obtención completa de la felicidad. La pregunta es, ¿hasta qué punto la felicidad hoy en día realmente se ha convertido en el criterio de una vida bien vivida? ¿Qué es lo que significa ese concepto de felicidad, de llevar una vida bien vivida? ¿Qué es esto? No solamente de una vida buena o una vida exitosa, como generalmente encontramos hoy en día en la mayoría de programas que están hablando de esto, pero entonces, ¿en dónde queda el placer que se siente al vivir una vida bien aprovechada? ¿Y a qué me refiero con una vida bien aprovechada? Me refiero al proceso que se tiene día a día cuando nos levantamos, cuando luchamos, cuando nos superamos nuestras propias metas, donde lo que cuenta hoy en día no es el proceso, no es superar las situaciones adversas por los méritos propios, no. Eso anteriormente y todavía en algunas personas nosotros consideramos que ese es un valor agregado que tiene la lucha diaria por sobrevivir, por vivir. Y eso trae días altos, días bajos, emociones buenas, emociones malas, pero resulta
que hoy en día cualquier cosa que se distancia de ese proceso pareciera ser que eh, no nos gusta, realmente ya no nos satisface. Hay muchísimos autores que hablan de este tema y últimamente hay una señora que es bastante mayor, es una señora que no le gusta mucho a las personas leerla porque es una persona bastante controversial, pero pone el dedo allí en la llaga. El nombre de ella es Bárbara Ehrenreich. Bárbara, quien es una persona de 70 años y que ha vivido mucho en este mundo, es una escritora muy famosa, es una persona bastante profesional, una mujer académica, siempre ha sido una líder social. Ella pues nació en Nueva York y pues nació aquí en el estado de Montana, en Estados Unidos, y ella pone el dedo en la llaga. ¿Cómo empezó ella a cuestionar todo esto que tiene que ver con la búsqueda incesante de la felicidad absoluta y todo lo que no sea parecido a la felicidad, reír, etcétera, es negativo y es considerado negativo? Resulta que esta señora, ya abuela y todo, pues hace un par de años atrás apenas le diagnosticaron un cáncer. Y resulta es una historia muy interesante, es una historia bastante interesante porque en la experiencia que tengo profesional y de vida como individuo que hace parte de este planeta que todos habitamos, muchas veces yo me he dado cuenta que las personas empiezan a darle sentido a su vida cuando se enfrentan a una tragedia. Y yo siempre he dicho, no hay que esperar a que la tragedia te toque a la puerta para que tú empieces a hacer cambios en ti y a buscar también del conocimiento y a estructurarte como persona y como individuo. Bueno, como les estaba contando, esta señora le diagnostican un cáncer de mama. Y cuando ella le diagnostican el cáncer, pues ella ya estaba sola, vivía sola, no le avisó a ninguna persona de su familia. Y ella empieza a buscar en el internet, en libros, en diferentes blogs, empieza a buscar. Buenas tardes, mi Clau, gracias, mi niña, por estar aquí. Ella empieza entonces a buscar información sobre lo que le estaba ocurriendo y era un proceso de cáncer. ¿Qué resulta? Resulta que cuando ella entra a los blogs o a los chats y empieza a comentar de que tiene rabia, que tiene miedo, que se siente pesimista, que le da miedo morirse, cuando empieza a expresar sus sentimientos negativos por decir algo, todo el mundo le empieza a rechazar, incluso hasta los directores de muchos centros. Ella menciona en su libro que se llama Sonríe o Muere, es un nombre bastante particular. Ella empieza a mostrar cómo sus mensajes llegaban de enojo a las otras personas y esto la hizo reflexionar mucho y por eso saca este libro donde se llama así, Sonríe o Muere. Es un libro que de hecho no se conoce mucho en el occidente del mundo, del planeta. Es muy divulgado y trabajado en otros tipos de culturas, precisamente por la fuerte crítica. De hecho, ella cuestiona ese falso concepto de felicidad y esa tendencia del ser humano a ver, pues que si tú estás de pronto triste, que si tú estás con un sentimiento vacío, con un sentimiento de soledad, es tomado mal. Cuando yo estuve leyendo este libro, yo de hecho me estuve analizando a mí misma. Cuando llegué a este país, a mí me pareció muy curioso, y yo sé que de pronto muchas personas van a encontrar mi comentario un poco extraño, pero me pareció muy curioso que aquí, por ejemplo, prescriben medicamentos para alguien que ha perdido a un ser querido, alguien que ha tenido el fallecimiento de alguien que ama, obviamente vive un proceso de duelo. Y los procesos de duelo son exactamente eso que describe la señora Bárbara en su libro y pues en sus columnas, porque ella todavía sigue dando entrevistas y discursos alrededor del mundo. El sentimiento de miedo, inseguridad, rabia y pesimismo, me voy a morir.
Pienso que todas las personas que por lo menos ya pasaron los 30 años han vivido algún momento en su vida una situación difícil, una pérdida de empleo, una pérdida económica, la posibilidad de que un miembro de su familia o incluso ellos mismos tengan una enfermedad. Entonces, ¿hasta dónde esa búsqueda de la felicidad que están viviendo ahora de forma masiva muchísimas personas alrededor del mundo, donde las personas evitan sufrir, les da vergüenza incluso mencionar que tienen un dolor emocional, aún por cosas naturales? Parece ser que llorar ya no está de moda, decir estoy enojada o me siento sola o me siento triste, tuve una pérdida, estoy preocupada porque de pronto me voy a morir o de pronto parece ser, o estoy preocupada por el concepto de muerte cuando, por ejemplo, empiezo a ver que muchas personas de mi familia o de las amigas de uno que crecieron con uno empiezan a fallecer. Entonces, muchas personas que yo sé como profesional de la salud que soy, muchas personas empiezan a pensar como, miércoles, o sea, o sea, se está acercando, tengo tal edad y empieza la preocupación por la edad que tengo. Y es normal que la persona tenga una preocupación relacionada con el tema de la muerte. Es normal, es entendible. Pero parece que eso ya es un pecado. Es un pecado que no solamente no es aceptado en casi ninguno de los círculos de la vida, sino que además es tan pecaminoso que las personas se tienen que sumir en su soledad y en su aislamiento. Lucy dice, y gracias por comentar porque estas retroalimentaciones son positivas para darle dinamismo al tema. Sonrío muere, sí, así se llama. A veces hasta las amistades se alejan cuando tú no estás positiva o cuando estás pasando por el valle del desierto, exactamente, o estás pasando por un proceso de duelo. Sonríe y di que todo está bien y da vergüenza y se olvida de que somos humanos. Exactamente. Creo que esa palabra que Lucy acaba de decir es supremamente importante porque nos estamos deshumanizando, nos estamos volviendo robots, nos estamos volviendo máquinas. Y yo quiero decirle que muchas veces las personas pueden pensar que estas son como teorías conspirativas, pero como mi objetivo al hacer este programa los domingos es precisamente generar un, una controversia en el pensamiento de la otra persona que está ya escuchándome, para que no traguemos entero, como decimos en mi país, sino que nos volvamos a nosotros mismos, a analizarnos, a escucharnos, lo que muchas veces nosotros decimos, a veces hasta sin pensar. Porque cuando yo hice la investigación para este programa de hoy, me di cuenta que muchas veces hasta yo misma caigo en ese error de pensar que, wow, o sea, mire, ¿cuántas veces uno no ha dicho, aléjate de las personas tóxicas? ¿Y qué se refiere con personas tóxicas? ¿Realmente entendemos el concepto de toxicidad de una persona? O para este mundo 2021, quizás una persona con un dolor emocional, con una tristeza, ya nos parece tóxica y ya le hacemos la cruz y les hacemos el feo y le huimos. Eso no es de humanos, no es de personas, eso no está bien realmente. Claudia dice, muchas veces decimos que estamos bien cuando realmente no lo estamos, solo por no caer en la negatividad. Cuando no estamos bien, pues podemos decirlo sin necesidad de caer en el fatalismo. Es eso. Es que no es malo, eh, bueno, tener algunos sentimientos que las personas puedan percibir como negativos en el sentido de que obviamente si yo estoy triste, si yo estoy llorando, si yo estoy pasando por un momento de dificultad en mi vida, yo no voy a estar riéndome. O sea, si yo voy a un funeral, nadie esperaría que yo me riera. Cada situación tiene su estado emocional. Entonces,
¿Qué pasa con la señora Bárbara, la cual pienso que vale la pena leer su libro y se lo recomiendo realmente porque es una persona que nos puede enriquecer muchísimo desde el punto de vista personal y profesional incluso? Ella notaba que los mensajes que ella publicaba, como los mensajes que dice Lucy, que dice Claudia, generaban cierta actitud adversa en las personas que la leían. Incluso ella no podía decir cosas que sentía, y esto va a parecer un poco fuerte, pero ella, por ejemplo, mencionaba que cuando veía los ositos que se utilizan como ejemplo para el cáncer de seno, los lacitos rosados y todo este tipo de cosas, ella se sentía ridícula. Ella sentía que un osito no le iba a quitar la rabia, el dolor y la frustración que estaba sintiendo por el diagnóstico de cáncer que acababa de recibir. Entonces ella empezó a cuestionar, a analizar cómo las personas durante las últimas 2 décadas, dicen 3 décadas, dice ella, empezaron a comercializar el dolor. ¿A qué se refiere? Ella empezó a hacer investigaciones específicas sobre cuánto producen las empresas que utilizan, por ejemplo, el lacito del breast cancer, del cáncer de seno, o los ositos, o esta industria cuánto produce. Y empezó a encontrar que las ganancias son multimillonarias, de tal manera que muchas empresas que realmente aportan un mínimo porcentaje, por ejemplo, alguna fundación de cáncer, por ejemplo, y de pronto no mucho a la investigación sobre el tema del cáncer, se hacían de mucho dinero simplemente porque añadían el lacito rosado. Esto es una crítica bastante fuerte porque ella dice en su libro textualmente, el pensamiento positivo se fue volviendo un vehículo para atraer el dinero y no para poder hacer un mundo mejor, como se supone que nosotros estamos aquí para lograrlo juntos. Se volvió una corriente muy materialista. Y cuando ustedes tengan la opción de indagar un poquito ya por sus propios medios en este tema, es verdad lo que hay detrás de eso. Unas ganancias absolutas, ventas de todo tipo, de toda clase, no solamente mueven el comercio, sino otras áreas incluso. Lucy dice, si eres cristiano, la gente que ama en verdad a Dios, ay, qué triste que olviden que Cristo lloró cuando su amigo Lázaro murió, aunque él sabía ya la victoria y pidió al Padre, y si quiere, esa es otra, muy bien, pasa de mí esta copa, o sea, hasta el mismo Jesús, que es o sea, es la máxima representación de cualquier persona que se llame cristiano, hasta sintió dolor y también sintió sufrimiento. De hecho, hay muchas investigaciones que mencionan que las gotas de sangre que Jesús, no sé si ustedes lo saben, manifestó en el Calvario, es un efecto producido por un intenso dolor emocional que puede hacer que las venas, que están las venas sanguíneas, la irrigación sanguínea, que está en la parte más externa de la piel del ser humano, se rompa. Y esto es científicamente probado, o sea, lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo ni por fanatismo, por si acaso hay alguien que vaya a pensarlo, no. Usted lo puede investigar y lo puede buscar y existen pruebas científicas de dolores tan fuertes, emocionales, que pueden generar una hemorragia, así como a veces ocurre una hemorragia ocular, que muchas personas saben que después de un estrés les puede pasar. Entonces, sí, definitivamente, Lucy, te recomiendo que leas ese libro. Y Patricia, gracias, Patricia, por estar aquí, qué linda, gracias. Sí, definitivamente las personas, mire, ¿qué es lo que en este momento se habla de la fibromialgia? La fibromialgia es un daño de terminales nerviosos y un daño de terminales nerviosos que no se sabe, hablando de irrigaciones nerviosas, que no se sabe realmente, sí, Lucy, así es cierto, que no se sabe realmente cuál es el origen, pero desde el punto de la medicina alternativa, por ejemplo, una de las cosas que se explica es que las personas que tienen fibromialgia son personas que han cargado con un cúmulo de responsabilidades
muy grandes. Y la ciencia desde siempre, desde los inicios, ha hablado de las personas que psicomatizan, de las personas que expresan sus emociones a través del desarrollo de una enfermedad, desarrollan una enfermedad en su cuerpo. Y esto es ciencia. No estoy hablando de nada que no sea comprobable y que ustedes no lo puedan mirar, leer, investigar. Entonces, realmente, ¿qué es lo que ocurre con este pensamiento positivista? Realmente suena muy bonito, muy atractivo, muy llamativo, pero detrás de esto, cuando uno indaga más profundamente, hay una cantidad de situaciones que no son tan bonitas y resulta que en muchos casos nos damos cuenta que nos están quizás utilizándonos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día, si una persona, por ejemplo, pierde un trabajo y cae en una tragedia como la pérdida de un trabajo, una pérdida económica, ya no eres rico, ya no puedes ir no sé, de pronto no tienes la situación económica que te permita hacer las compras y te permita hacer los viajes y tener toda esa vida que antes podías tener. Entonces, ¿qué sucede con esa persona? Hay amigos que se atreven a decirle: algo te está pasando, revisa a ver cómo está tu vida porque vas de situación mala en situación mala y revisa tu vida a ver si es que has hecho algo malo. Pues resulta que Bárbara en su libro reporta que ella le pasó la misma situación con el cáncer. Cuando ella entraba a los grupos, ella sentía que todo el mundo la responsabilizaba a ella, como que se sentía culpable, llegó el momento de sentirse culpable porque no estaba feliz. Y ella pregunta: ¿y quién puede estar feliz con un cáncer? O sea, ¿qué persona puede sentirse feliz cuando fue diagnosticado con un cáncer? Sin embargo, las otras personas la veían: ah, no, es que tú tienes el cáncer, deja de quejarte, deja de verte como un perdedor, realmente eh, tienes, estás realmente evitando ese tipo de críticas porque te da vergüenza contigo mismo aceptar que eres un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día estamos viviendo una época, gracias Katia por tu sí, excelente temática, la verdad es que es una temática bastante interesante, porque resulta que hoy en día el pensamiento positivo ya trascendió la economía y trascendió la religión, como comencé hablando de pare de sufrir, y con eso cuántos incautos no cayeron, o la rosa de Guadalupe, que es una rosa que venden y mandan por correo, y entonces escriba aquí su oración, ese tipo de cosas que realmente no tienen ningún tipo de fundamentación realmente. Y muchas personas incautas caen en estas creencias. Y resulta que esto ya trascendió de los grupos o de las sectas religiosas o espirituales y ha entrado en la economía. Y esto es lo que esta señora Bárbara en su libro, e incluso hay un libro de Editorial Paidós, que yo sé que es una editorial muy leída en Sudamérica, que se llama Happycracia. Es un libro escrito por dos personas, Edgar Cabanas y por Eva Illouz. Resulta que Edgar y Eva, que no tienen nada que ver con conocerse o pertenecer al mismo grupo de lectores, escritores, investigadores de Bárbara, en su libro Happycracia habla de una hipocresía que hoy en día vive la sociedad, donde se tiene que poner una máscara y una sonrisa. De hecho, me acordé cuando leía el libro de las máscaras que utilizamos ahora para lo del COVID. Hay unas que tienen una gran boca sonriendo aquí al frente. Eso me recordó el libro, o sea, todo el mundo tiene que ponerse la máscara de la felicidad para irradiar felicidad cuando quizás por dentro estamos atravesando por un momento difícil que obviamente como seres humanos nos afecta. Incluso le exigimos por ejemplo, al psicólogo, hablemos de mí,
¿Cuántas personas no exigen que el psicólogo tiene que ser perfecto, tiene que verse perfecto, tiene que tener una vida perfecta? O si eres un sacerdote o eres un pastor, tienes que tener una vida perfecta. Si eres un líder comunitario, tienes que ser perfecto. O sea, le exigen a la persona líder que haya una perfección. Eso es en lo que estamos cayendo. Pero la historia no para aquí y poco a poco vamos a ir ahondando sobre los peligros de creer y caer en estas nuevas corrientes positivistas. ¿Qué es lo que sucede? Hay un falso positivismo allá afuera, porque yo no estoy diciendo que ser feliz sea malo. No, ni más faltaba. De hecho, yo soy una de las personas que recuerdo desde que llegué a este país, mucha gente me preguntaba que por qué yo sonreía tanto. No sé, es un reflejo natural de mi rostro, creo yo, porque yo siempre sonrío por lo general, pero no podemos confundir una cosa con otra. No tiene nada de malo que nosotros en algún momento no seamos optimistas, pero el pensamiento, el ser optimista viene de una función, de un proceso cognitivo donde nosotros estamos comprendiendo la situación difícil por la que podemos estar pasando en este momento y tenemos optimismo porque podemos superarlo a corto plazo o a mediano plazo. ¿Haciendo qué? Haciendo cosas, lo que mencioné en el momento inicial del día de hoy, y es superar las dificultades a cuesta de nuestro propio esfuerzo, de nuestro propio sacrificio, pero resulta que ahora vamos a ese punto. A nadie le gusta hacer sacrificios hoy en día. Todo el mundo quiere ser feliz rápido, tener dinero rápido, vivir una vida rápido. Lucy, gracias, mi Lucy. Sí, Claudia, saludos desde Barranquilla. Gracias, mi Clau. Gracias, Lucy, Clau. Gracias, orgullosa. Ay, tan linda, gracias. Sí, realmente tenemos que tener mucho cuidado con esto. La felicidad se construye sobre momentos malos, días buenos, días malos, semanas buenas, semanas malas. Eh, la felicidad es eso, es un proceso y nos estamos olvidando del proceso y nos estamos preocupando por la obtención de algo que es ficticio. Y nosotros en Colombia tenemos un dicho que decimos, lo que por agua viene, por agua se va. O sea, lo que fácil llega, fácil se va. Quiere decir que si tú tienes una falsa felicidad y una falsa creencia de que simplemente porque tú escribas en un papel tus 3 mensajes positivos y porque, qué sé yo, lo metas en un vasito con agua, como estuve leyendo, hay algunas sectas que llevan a las personas a hacer como esas prácticas, por ejemplo, y algo así por el estilo, entonces ya la felicidad ya llega y ya el problema se resolvió. No, o sea, no, o sea, tienes que levantarte, tienes que moverte, bueno, bienvenido. Eh, eh, Tengo a mi compañero Darío. Hola, ¿qué tal? No tienes sonido, Darío. Yo sé que todo el mundo estaba preguntando, ¿y dónde estaba Darío? Yo comencé solita porque hubo un problema Pero, sí, buenas, pero son las 9:30. tu sonido todavía está sin ¿Me función. escuchas? No, no funciona, no sé por qué. ¿Ahora me escuchas? No, todavía no se escucha. ¿Ahora? Hay algo con el sonido que no, pero no te preocupes. Pero yo sí te escucho. Este, Yo sí te escucho. Te decía que acá en España no, son las nueve y no se te media. escucha. ¿O ustedes sí le escuchan a él? Oh, yo no. Fíjense, a ver, voy a ponerle aquí algo, a ver. 2 segundos. Yo resuelvo esto. Me he aprendido, miren, esto ha sido bueno de mi proceso en este 2020-2021 y es que a mí siempre me ha gustado la tecnología, pero ahora me he vuelto una experta manejando esto. Ok, Bueno, yo te ahora escucho sí, perfectamente, Carolina. perfecto, ya todo el Yo te mundo te escucho escucha. perfectamente. Bienvenido, Listo, sí, doctor la gente. Darío. Bienvenido. Bueno, Gracias, Edwin. bueno, Gracias, buenas. Maden.
Ay, gracias Penélope, gracias a todos. Bienvenido, doctor Darío. Ah, ya nos hacía falta. No es lo mismo sin Sí. usted, no es lo mismo. Sí, bueno, pero yo no sé qué pasó porque son las 9:30 en España, hora española. 9:30 son. Oh, es que ha habido un cambio, les vamos a explicar a los que viven en Colombia o en otros países. Hay unos cambios de horario que ocurren en los países donde tenemos las 4 estaciones. Entonces, Claro. sí, yo me orienté por las 3 p.m. hora Colombia para que fuera como el punto de referencia. Pero bueno, ya estás aquí, hoy cambió la hora exactamente acá. Exactamente, pero bueno, no importa, estamos aquí. Bueno, vamos a Sí. estrenárnoslo porque ya yo había empezado con el diálogo y la conversación. Es un tema bastante candente y bastante, crea bastantes ampollas y de eso se trata, de que crea ampollas, porque si no creamos ampollas y la ampolla no se cría, entonces nosotros no pensamos y no producimos. Y de eso se trata, de que no comamos enteros, sino que podamos masticar y digerir la información que escuchamos. Por ejemplo, yo me sorprendí muchísimo, les contaba Darío a las personas, cuando leyendo los libros que les he traído para el día de hoy, eh, encontré la producción multimillonaria que había detrás de todas estas empresas que de pronto, de un momento a otro, le agregaron el lacito del cáncer de seno o le agregaron una imagen para algo y ya por esto producen cantidades millonarias cuando realmente el objetivo primordial que tienen las empresas y las industrias no es realmente ayudar, por ejemplo, o ayudar a los que necesitan o invertir en la investigación del cáncer, por ejemplo, que sería lo lógico que ocurriera, sino que la industria del día al día, del día de la figurita y el dinero, por supuesto, pues llegan a las manos de estas industrias. Entonces, realmente la felicidad hoy en día se ha vuelto como en un ambivalente en el discurso y en la narrativa de muchas empresas, de muchas industrias, y no solamente de ellas, sino también de las... comenzaron por empresas religiosas y espirituales y ya hoy en día estamos invadidos también en el área, pues en otras áreas, y esto es muy triste. Darío, había una pregunta que me gustaría hacerte para que, bueno, ahora tomes tú la palabra y hagamos relevo. Sí, Y es, no. bueno, Sí, no sé qué temas ha tratado tú ahora no, ni no, qué vamos a seguir. reflexiones has realizado. Estamos hablando sobre el positivismo, el peligro del positivismo y cómo el positivismo ha entrado. Buenas tardes, mi Carla, bienvenida. Y de cómo el positivismo comenzó a surgir de pronto en un ámbito espiritual, religioso, con las sectas de, por ejemplo, en aquella época de Pare de Sufrir, que fue todo el mundo sabe a nivel mundial que fue una secta que se llenaron de dinero en cantidad con esa historia de que sufrir es negativo, que el dolor no es permitido. Hablamos y estuvimos conversando de cómo muchas personas, Rosana, bienvenida, muchas gracias, mi colega bella, gracias, de cómo muchas personas sienten vergüenza de poder decir estoy triste, estoy preocupada y ocultan sus sentimientos porque parece que hoy día sufrir o tener un momento de debilidad humana es un pecado y nos estamos deshumanizando. Y además de todo esto, nos estamos arriesgando a que esto se está volviendo una situación masiva a nivel mundial y supremamente peligrosa, porque nos estamos envolviendo, como hablábamos tú y yo antes del programa, cuando estuvimos investigando sobre el tema, de que ahora hay una cantidad de gurús y de personas que no estudiaron, no se han sacrificado, haciendo todos los estudios que uno puede hacer. Imagínate, yo llevo 16 años sentada en una silla estudiando en una entidad universitaria para poder uno llegar a donde uno está y resulta que de un momento a otro aparece un gurú, un guía espiritual que porque apareció con una invención nueva o algo,
pero tiene una buena charla y una atracción magnética, se volvió, como tú dijiste, el gurú de la positividad y el positivismo y bueno, hablamos de eso. De pronto, porque para los que no saben, el doctor Darío es filósofo y conoce profundamente sobre las definiciones y las diferenciaciones que existen entre ser positivo y el positivismo y el pensamiento positivista y ser optimista y esos falsos positivismos y esos pensamientos que están enajenando ahora mismo y esclavizando a las masas. De pronto nos podrías ahondar un poco y hacer un poco de énfasis en la diferenciación, porque no se trata de que ser feliz es malo y que ahora pues tampoco, o sea, no se trata de eso, que ser optimista es malo o confundir optimismo con positivismo. No, son dos cosas muy distintas. Como yo había dicho anteriormente, el optimismo es una función procesada, una función que es un proceso cognitivo porque nosotros hacemos una introspección, un insight de una situación y decidimos que nosotros necesitamos ejecutar unas acciones A, B, C, D para poder, y por eso estoy optimista frente al futuro, porque ya yo tengo algo planificado. Pero como usted es el experto en filosofía, doctor Darío, por favor, y en el tema, de pronto nos puede ilustrar un poco más sobre la diferenciación, para que no vaya a haber nadie pues confundido en que ser optimista es malo o que ser positiva es lo mismo que ser optimista. Bueno, gracias por hacerme un resumen. Gracias por esa síntesis de lo que ya habías trabajado antes de que yo llegase. Y saludos también para todas las personas que los domingos están con nosotros y nos acompañan. Entonces, saludos y bienvenidos, tanto para los que están fidelizados como para los que han llegado hoy y pues nos están escuchando. Sí, ciertamente se ha convertido en una moda lo del pensamiento positivo y pareciese ser que sentir dolor y que sentir malestar como que no está permitido en aras de esa moda de lo positivo y del discurso de lo positivo por aquellos que se hacen llamar entrenadores personales. Y como tú dijiste, en muchas ocasiones no tienen una formación. Los fenómenos complejos, los fenómenos humanos son fenómenos sumamente complejos y los fenómenos humanos no se resuelven con base en el pensamiento positivo como un acto mágico. Es decir, si pienso que va a suceder, sucederá. Si pienso que me voy a curar, me curaré. Es un pensamiento infantil, es un pensamiento del orden, de lo mágico, y las cosas no suceden así. La literatura de autoayuda ha incidido mucho en ese tipo de pensamientos y en ese tipo de, podríamos llamarle, en ese tipo de compra de humo que hacen los otros, en un discurso que es un discurso del capitalismo y que utiliza lo psíquico como mercancía. Entonces, basta ir a las páginas de Instagram para ver los cursos que venden los falsos entrenadores sobre cómo ser feliz, por ejemplo. Y entonces ese discurso de la felicidad se convierte en bandera para hacerle creer al otro que efectivamente es feliz. Pero también vamos al otro lado de lo que se ha denominado en llamar psicología positiva y que son programas que las universidades también venden como programas profesionales y científicos donde se forman psicólogos especialistas en psicología positiva. Cuando hablaba de que los fenómenos humanos son fenómenos complejos y hay que tratarlos en su complejidad,
hago referencia a que son fenómenos de estructura, son fenómenos estructurales. Entonces, mal haría un psicólogo y de hecho no sería psicólogo aquel que en la consulta o que en su quehacer utiliza aquello de piensa en positivo, te van a pasar mejores cosas, ya verás cómo esto va a cambiar. No, las cosas no cambian así, porque si vamos al discurso de dónde está la fiebre, hay que ir más allá de las causas de la fiebre y no quedarse en que las sábanas están calientes y la fiebre está en las sábanas. Hay que buscar las causas que originan el malestar. Ciertamente el ser humano siempre ha deseado ser feliz y ciertamente el ser humano va en busca de esa felicidad. Si nosotros leemos El malestar en la cultura de Freud, Freud en el malestar en la cultura hace una alusión a la búsqueda de la felicidad del ser humano y a esto que estamos trabajando hoy sobre lo positivo y lo negativo. Voy a abrir comillas para citar a Freud y quiero ilustrarles respecto a un párrafo muy interesante que encontré y dice así: ¿qué fines y propósitos de vida expresan los hombres en su propia conducta? ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué pretenden alcanzar en ella? Es difícil equivocar la respuesta. Los hombres aspiran a la felicidad, quieren llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo. Esta aspiración tiene dos facetas, un fin positivo y otro negativo. Por un lado, evitar el dolor y el displacer. Por el otro, experimentar intensas sensaciones placenteras. En sentido estricto, el término felicidad solo se aplica al segundo fin. De acuerdo con esta dualidad del objetivo perseguido, la actividad humana se despliega en dos sentidos, según trate de alcanzar prevaleciente o exclusivamente uno u otro de aquellos fines. Cierro comillas, cito a Freud, el artículo que él escribe, la obra es El malestar en la cultura, y es una obra donde hace un análisis de los procesos que tienen que ver con el malestar que siente el hombre en la cultura. En los párrafos que siguen, Freud se plantea, y es posible el objetivo de lo positivo, de evitar el displacer y lograr ser felices. Y Freud llega a la conclusión de que la felicidad en sí misma no es constituyente del humano y que la felicidad en sí misma es momentánea. Es decir, es por episodios. La felicidad es episódica, pero no es estable en el tiempo, de tal forma que un ser humano no puede decirse que siempre está feliz o que siempre ha de ser feliz. Cuando nosotros decidimos elegir la pintura de Goya para promocionar este conversatorio, en la pintura de Goya está Saturno devorando a sus hijos. Y entonces yo te contaba, Carolina, del mito de Saturno, cuando Saturno derrocó al padre y llega a hacerse con el poder. Pero luego el oráculo le predice a Saturno que cuando él tenga hijos, los hijos accederán al poder de la misma manera que él. De tal forma que Saturno, previniendo que eso no pasase, siempre que tiene hijos, Saturno se los devora. Pero él no cuenta con que una de las mujeres le oculta que ha tenido uno y lo esconde. Ese Zeus, que llega a optar luego el poder del padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el mito?
el mito quiere decir que desde que nacemos hay una disposición a que lo trágico nos instituya como sujetos. No quiere decir esto que siempre el humano ha de estar embebido en la tragedia o que sea solamente lo trágico lo que signe al humano. Sin embargo, es difícil deshacerse o desasirse del dolor de la vida. Y es algo con lo que hay que lidiar, el dolor de la vida. Y cuando se dice desde la psicología positiva que si pensamos positivo lo vamos a lograr, no es cierto. No es cierto porque los fenómenos humanos no actúan de esa forma, porque el otro tiene que trabajárselo, porque el encuentro entre el paciente, el usuario y el terapeuta es un encuentro de dolor, porque es un encuentro donde se trabajan cosas y donde se trabajan cosas que no son nimias, donde se trabajan cosas que tienen que ver con la vida del otro y que tienen que ver con el sufrimiento del otro. Y efectivamente, el que tenemos enfrente es un sujeto que está sufriendo y ¿Sabes que de qué? nada le ayuda a plantear que piense positivo. Es decir, cuando tenemos un paciente enfrente y cuando se le plantea la positividad como alternativa, estamos irrespetando a ese paciente. No le estamos comprendiendo en su dolor ni en el sufrimiento que nos trae. Sí, te escucho, Caro. Te escucho, Carolina. Me gusta que dijeras eso. Yo les había mencionado hoy en el programa que algo que me sorprendió mucho cuando llegué a este país, dentro de mis experiencias como profesional, tratando de asemejar un poco mi experiencia con la experiencia que tuvo la autora del libro que te comentaba, que les comentaba. eh, Me pareció increíble que a las personas le dieran medicamento eh, apenas alguien va a morir, por ejemplo, le va a morir un familiar y entonces le prescribe medicamentos psiquiátricos para que no sienta el dolor. Y yo, ¿por qué vamos a dormir el dolor? Ese es un dolor necesario. Si la persona no procesa ese dolor, el duelo no se elabora. Y si el duelo no se elabora, tarde que temprano se va a volver una bomba atómica en la vida de la persona. El dolor no se puede dormir, el dolor hay que vivirlo. Es imposible. De hecho, desde el punto de vista físico, no existe forma de que tengamos una herida y que la herida se cure sin que en algún momento durante las curaciones el dolor no duela, o sea, no, la herida no duela. Tiene que haber un proceso de dolor. O sea, no existe forma, no existe manera de tener o sea, por ejemplo, traer un bebé al mundo, dice, parto sin dolor. Hoy todo lo que es sin dolor, pare de sufrir, parto sin dolor, deje esto sin dolor. Mire, de hecho, una de las cosas a nivel profesional que yo he visto aquí, por la cual muchas personas no son capaces de poder superar, por ejemplo, una adicción a cualquier tipo de adicción, es porque no les gusta sufrir. O sea, la persona realmente, alguien, por ejemplo, no estoy hablando de una adicción a drogas pesadas, o sea, heavy drugs, le llaman uno acá en inglés, sino estoy hablando de una adicción sencilla, una adicción a una relación, por ejemplo, o una adicción de otro tipo emocional, donde la persona tiene que diseñar junto con su terapeuta, con su profesional, un plan de acción, tiene que ejecutar el plan de acción y tiene que poner esfuerzos y disciplinas en eso. Obviamente que le va a querer llamar a la persona, obviamente que va a querer cortar, que va a querer comunicarse, pero tiene que ejecutar acciones donde tenga que abstenerse, pero va a doler, es un proceso doloroso. No existe curación sin dolor, no existe. Y resulta que hoy en día nosotros vemos que muchas personas van donde el psicólogo para escuchar lo que nosotros nos decían. Me acuerdo que nuestro profesor Antonio Páez nos mencionaba la palmoterapia,
que ir al psicólogo no es como mi hijito, esté bien, no se preocupe, todo va a estar mejor mañana. Eso no es de una persona profesional, o sea, de eso no se trata. Pero hoy en día, de la misma manera, como muchas personas pretenden tener un parto sin dolor, pretenden dejar un tipo de adicción, por ejemplo, el cigarrillo, sin que pase por el malestar de la abstinencia, porque el malestar de la abstinencia tiene que vivirlo el paciente. Aún en las drogas pesadas, la persona tiene que pasar por un proceso de abstinencia y ese proceso de abstinencia enferma a la persona. A veces hay personas que hasta muere dentro del proceso de abstinencia y por eso se lleva a un hospital para que la persona tenga un proceso de desintoxicación progresivo y vigilado médicamente, pero no es para evitarle el dolor, porque el dolor debe estar allí, porque el dolor es el único que va a permitir que la persona supere realmente lo que lo llevó a esa situación. Entonces estamos inundados en este momento en una viva la vida sin dolor. O sea, falta que digan eso, y ahí no lo vayan a patentar, yo lo estoy diciendo aquí en forma de broma, un poco sarcásticamente, pero viva una vida sin dolor. O sea, no, no se puede, o sea, es imposible. La felicidad realmente no está relacionado ni con un destino, ni con la suerte, ni con la magia, ya sea blanca o negra, porque hay personas que dicen, no, yo hice esto, pero esto es magia blanca. Es que no importa. Lo que sea mágico es infantil, es inmaduro, no es de adultos, o sea, no es científico, no es profesional. Si usted va donde una persona a curarse una enfermedad física, usted va a buscar un profesional. Usted no va a ir a consultarle al señor de la tienda de la esquina para que le diga qué pastilla tomar cuando usted, por ejemplo, hablábamos del cáncer, tiene un cáncer, tiene que ir al cancerólogo. Listo, o sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre, pero hoy en día a nadie le gusta oír la verdad. Todo el mundo quiere escuchar palmaditas, palmaditas y tiene una herida así de grande y no quiere pasar por la costura de tener que pasar por el proceso. No, no, nadie quiere el proceso de dolor, todo el mundo quiere vivir happy de la vida y eso no es saludable ni para uno ni para los que lo están viendo a uno porque estamos viviendo una generación de gente como yo escuchaba a muchos niños que me decían cuando llegué a este país, no, es que mis padres fuman marihuana porque es que ellos no pueden dormir, entonces tienen que fumar marihuana para dormir, porque si no, no duermen. O sea, no estoy hablando de que no puede ser lógico que una persona adulta que pensante que puede considerar que el estado emocional de felicidad va a deberse a una conexión espiritual o algo con algo mágico, como si tuviéramos 3, 4 años de edad. O sea, ¿dónde queda realmente esos procesos de introspección, de análisis de las circunstancias, de análisis del dolor y de lo que me llevó a que esto me doliera y de lo que me llevó a esta situación? Que es lo que yo estaba hablando anteriormente, que es un proceso cognitivo. O sea, hay que procesarlo por aquí, por el cerebro. No es algo que lo metemos en el microwave y en 3 minutos ya está listo. Sí, Carolina, las emociones negativas, los pensamientos negativos, hay que reconocerlos. Y el pensamiento positivo lo que hace es taponar eso. Y en tanto eso no se reconoce, difícilmente se puede lograr una solución. Eso de la positividad tuvo mucha apertura. Bueno, tú lo sitúas en esa religiosidad, en esa espiritual de cuando decía no sufra tanto y el ser humano no está para sufrir. Pero Maslow, cuando plantea aquella pirámide de las trascendencias humanas, Maslow de la psicología humanista y después Carl Rogers, fueron los que comenzaron a sentar esos pilares de lo que hoy se hace llamar como psicología positiva. Y a partir de allí, los gurús comenzaron a apoderarse de ese discurso y de alguna manera a trivializar ese discurso,
Yo no digo que no tenga fundamento científico, pero comenzaron a darle visos de cientificidad hablando de la ley de la atracción. Hubo un libro pequeño de unas 40, 50 páginas o 50 folios. Es un libro que se convirtió en bestseller y se llamó El Secreto o se llama El Secreto. Ese libro funda la premisa del pensamiento positivo en la ley universal de la atracción, tratándolo de equiparar con leyes científicas, y actúa bajo la premisa de que si lo piensas positivo, viene a ti. Si lo piensas positivo, sucederá. No, no, señores. Para que algo suceda, hay que trabajar para que eso suceda. Y ese trabajo implica dolor. Sí, Y es mira a qué partir bueno. de sentir ese dolor cuando se crece. Es a Sí, partir del dolor cuando luego vendrá ese crecimiento. así es. Mira, hay un comentario muy bonito que como para afianzar desde el punto de vista humano lo que tú estás diciendo. Yo creo que para los que somos padres no debe haber dolor más grande en esta vida que perder un hijo. O sea, de hecho, lo confieso, eso es de las cosas a las que yo de pronto más le he temido en esta vida. Y miren que aquí hay una chica, amiga, Claudia, enfermera, de hecho es una enfermera profesional, una persona profesional y una persona que profesa una religión cristiana católica muy ferviente, una persona muy conocida, de hecho. Eh, y Clau dice algo, quiere compartir algo con nosotros. Ella dice, el dolor más grande que he enfrentado en mi vida fue la partida de mi hijo mayor, Alejandro. Solo cuando me puse de frente a lo que sentía fue que comencé a reconocer lo que sentía y a ir sanando recuerdos y heridas. Y yo creo que eso debe ser el dolor más grande que uno puede sentir en esta vida, emocionalmente hablando, ¿no? Y es cierto, o sea, mire, o sea, yo de verdad, Claudia, te admiro mucho porque ese es uno de mis grandes temores y lo admito públicamente. Y Clau pues explica cómo logró superar la pérdida solamente cuando se puso enfrente del dolor, pero no tapando los dolores con medicamentos, con cosas, porque una pérdida de un ser querido no se cura con pastillas, no se cura con medicamentos. O sea, una depresión profunda, una depresión grave, una depresión que te lleva de pronto a una idea suicida, de pronto sí necesita medicamento para evitar un suicidio. Pero eso es otra cosa, es otra cosa. Estamos en un mundo en donde todo está confundido, todo está alterado en este momento. Las personas están confundiendo. Así es, Caro, tal cual lo contaste, así fue, sí. No, no me quiero ni imaginar, pero porque las cosas, todo tiene su lugar, todo tiene su situación y hay que trabajarlo, pero no hay que ocultarlo, no hay que ocultar el dolor, no podemos hacer como el gato que va y hace su necesidad y le echa tierrita un ratico porque es que si sigue haciendo ese olor, eso sale, cuando sale el sol eso sale y lo mismo pasa con el dolor que queremos tapar y con la angustia que queremos tapar y cuando queremos tapar las cosas, no, eso hay que trabajarlo. Doctor Darío, disculpe la interrupción, sino que me parecía muy importante este comentario que nos hacía Claudia porque creo que nos puede llevar a ese punto de entender de que no podemos permitir que el consumismo de la actualidad nos lleve a la confusión mental y al enredo mental y a llamar las cosas por un nombre que no es, que no corresponde y a confundirnos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. En síntesis, el dolor es necesario para el sujeto humano, y cuando se vende la idea de que no han de tenerse pensamientos negativos, eso no es cierto, porque esos pensamientos negativos hacen parte del sujeto también, de tal forma que se está vendiendo la idea de que si el sujeto se está sintiendo mal cuando realmente tiene derecho a sentirse mal,
entonces no es normal lo que se está sintiendo. Entonces ya comenzamos a entrar en terrenos movedizos relacionados con la anormalidad. Otra de las cosas es que también se están fundando institutos de la felicidad. Y entonces en Noruega, y es respetable, y eso es respetable, los países nórdicos, ellos tienen un instituto de la felicidad y ellos tienen unos indicadores de la felicidad y esos indicadores son satisfactores, es decir, que satisface a un humano y estamos de acuerdo en que si la persona tiene trabajo, estará más satisfecha con la vida que aquel que no tiene trabajo. Es decir, quizá, pero no todo es así. Alguien que tiene sus necesidades básicas satisfechas sentirá confort en su vida con respecto a alguien que no. Sin embargo, en esos mismos países hay ejemplos de personas que tienen sus necesidades básicas saneadas, que tienen dinero y que aún así los índices más altos de suicidio se dan en esos países. Es decir, hay algo más allá referente con la satisfacción de las necesidades básicas, hay algo más allá. Y ese algo más allá es lo que yo llamo estructural del sujeto. Es lo que está en la estructura del sujeto y que no tiene que ver nada con el aspecto económico de él. Efectivamente, Claudia dice indicadores de felicidad, eso soy interesante. Sí, tan interesante es que les voy a comentar algo. Siguiendo esos indicadores de felicidad, que son investigaciones que por siglo, por mucho tiempo, bueno, siglo no, pero mucho tiempo lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas. Ellos hacen una investigación para identificar los países más felices en el mundo. Y resulta que, curiosamente, puedo decirlo, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país capitalista, donde hay muchas posibilidades de obtener cosas, donde hay un apoyo económico a las familias, a las personas de bajo ingreso, y las personas de bajo ingreso su seguro médico es gratuito, y bueno, muchas oportunidades económicas para satisfacer las necesidades básicas basados en la teoría humanista de lo que había hablado el doctor Darío de Maslow, por ejemplo, donde las necesidades básicas tienen que satisfacerse para que la persona pueda alcanzar cierta estabilidad emocional, eh, representado en la actualidad como si fuera felicidad, una forma de felicidad. Y resulta que Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países que ocupa unas posiciones bastante bajas. Sin embargo, Colombia, por ejemplo, del cual país nosotros somos originarios, siempre está en unos lugares primordiales, pero Colombia tiene muchos problemas de muchas índoles. Entonces, las últimas investigaciones que se han hecho con respecto, y la escuela de Harvard tiene una investigación muy interesante sobre esto, y la Universidad de Pensilvania aquí en Filadelfia, también ubicada en Filadelfia, que es una universidad Ivy League, también tiene unas investigaciones muy interesantes donde ellos demuestran que la felicidad o el estado emocional feliz de una persona no tiene nada que ver con dinero, ni con posiciones económicas, ni con nada material. Tiene que ver con viajar, aprender, esfuerzos que se haga la persona en la vida, bueno, una cantidad de cosas. Desafortunadamente hoy por el tiempo no vamos a poder ahondar en estos temas, pero podemos quedar comprometidos para dentro de 15 días seguir trabajando este mismo tema. Yo creo que valdría la pena porque no lo hemos abordado y es un tema bastante profundo, pero definitivamente, y quiero comentarle a Claudia que habla de los indicadores de felicidad, nosotros tuvimos un profesor cuando éramos pequeñas, muy pequeñas en la escuela, que era Bernardo, un francés, y Bernardo nos hablaba,
nunca se me olvida, yo era muy pequeña, pero Bernardo siempre era, nos reunía en grupo y nos hablaba del país de donde él venía, de Francia. Y pues muy pequeñas uno no sabía cómo era esa vida. Y una de las cosas que Bernardo, recuerdo a mí particularmente me mencionó en una ocasión, fueron los altos índices de suicidio en adolescentes. Y jamás se me olvida que yo teniendo menos de 14, 13 años de edad, Bernardo, nuestro profesor, nos dijo, yo no sé si Claudia se acuerda de eso, nos dijo que la razón por las cuales muchos chicos, el problema más grande que podían tener países, los países como Suiza y los países nórdicos, que no tienen problemas económicos, que no hay problemas económicos para la población en esos países, los problemas grandes son de depresión. Y me acuerdo que me dijo, tienen tanto, sí, exactamente, Bernardo Ramín, nos dijo, tienen tanto que no tienen en qué ocupar su mente. Y de hecho, existe en este momento un youtuber que es un alemán muy famoso, que de pronto por ahí alguna más de una colombiana lo ha visto, que yo leí su historia de vida y resulta que era un chico que tenía todo, absolutamente todo, pero era preso de una depresión profunda, profunda, profunda. Y un día hablando con su mamá se le ocurrió por esas locuras de la vida, irse a Colombia para aprender español, para conocer. Se le ocurrió pues viajar por el mundo, pero le llamó mucho la atención la familiaridad, el afecto, el cariño que sintió cuando pasó por Colombia, porque él viajó por muchos países de Sudamérica y decidió quedarse allí, de hecho todavía vive allá, y se hizo ciudadano colombiano. Y resulta que él llegó a Colombia a consecuencia de una fuerte depresión y tenía todo, y abandonó todo para irse a vivir, a luchar, a levantarse y a vivir el día a día. Los esfuerzos, los sacrificios, como yo decía al comienzo, que hacemos para levantarnos y para mantenernos de pie todos los días es lo que realmente nos mantiene vivos y felices. Sí, lo recuerdo, el día de hoy todavía sigo el contacto exactamente, sigue en Francia viviendo, exactamente así mismo es. Realmente ha sido un placer, Darío, y a todos ustedes estar aquí en el día de hoy. Pienso que, Darío, ¿estás de acuerdo que nos encontremos en 15 días para seguir trabajando sobre este tema y podemos traer algunas investigaciones y algunos apartes de estas investigaciones que hemos ahondado sobre el positivismo y el peligro del positivismo? Pues sí, yo quiero despedirme con una cita de Freud Dale. sobre la felicidad. Abro comillas, lo que en el sentido más estricto se llama felicidad surge de la satisfacción casi siempre instantánea de necesidades acumuladas que han alcanzado elevada tensión y de acuerdo con esta índole solo puede darse como fenómeno episódico. Toda persistencia de una situación anhelada por el principio del placer solo proporciona una sensación de tibio bienestar, pues nuestra disposición no nos permite gozar intensamente sino el contraste, pero solo en muy escasa medida lo estable. Es decir, es difícil estar en un estado permanente de felicidad y es Ujú, lo que el capitalismo nos ha vendido. Nos ha vendido ujú, la idea de que podemos ser eternamente felices para luego ofrecernos los objetos que supuestamente van a contribuir a darnos esa felicidad y no es así. Y uno de esos objetos intangibles que nos ha tratado de vender es el pensamiento positivo. Es el pensamiento positivo y en la medida en que nos intenta vender eso del pensamiento positivo, nos despoja del hecho de que el ser humano como sujeto también siente tristeza, también siente nostalgia, también siente disvalor por la vida y es un hecho que es así. Y es un hecho que es así
porque en muchas circunstancias lo trágico está allí circulando en nuestras vidas. Y es un hecho con los que tenemos que lidiar y es un hecho aún así con lo cual hemos de sostener la vida, sabiendo que lo trágico hace parte de ella. La tragedia y el infortunio son los condimentos, así como el sal de la vida, los problemas son los que nos deben motivar a nosotros y debe ser para buscar una razón para vivir todos los días. Y la búsqueda de la razón de Y vivir. los episodios de felicidad, claro que también la vida los tiene, pero son episódicos, son momentáneos. Sí, así que bueno, en 15 días nos vemos todos aquí. Estamos otra vez invitados, 15 días, 3 horas de Colombia, 3 horas Estados Unidos y ahora en el anuncio les corregiremos la hora de España. Les recuerdo que el doctor Darío está en España y por eso la confusión de horario, porque nosotros nos cambian los horarios durante Sí, el año. Pero todos sí, están aquí el invitados. horario cambió la semana pasada. Sí. El domingo anterior cambiamos el horario aquí. Aquí también nos cambió. Pero en el anuncio yo les dejaré saber a todos ustedes cuál va a ser el horario. Para los que están en Colombia, siempre 3 de la tarde y los que están en Estados Unidos también. Un abrazo muy grande, muchas gracias por estar aquí y apoyarnos y seguiremos trabajando. Espero que poco a poco seamos más los que podamos nos atrever a hablar de estos temas sin temor. Gracias a todos, gracias Lourdes, gracias por estar aquí, gracias doctor Darío, que tengan una muy buena tarde. Un abrazo para todos.